noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más del Ministerio de Vida en Cristo. Esta noche, continuando con esta nueva serie de mensajes titulada Los mejores mensajes y estudios de 2011-2013, me da gusto compartirles este mensaje que el Señor nos regaló hace ya algún tiempo. Este mensaje titulado Hijos de Dios. El pasaje de nuestro mensaje, por si lo quiere ir buscando ahí en su Biblia, se va a encontrar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, de los versos del 1 al 7. Repito, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7. El tema del mensaje de hoy se llama Hijos de Dios. Que lo disfruten. Dios les bendiga. Quiero llamar su atención al verso 1 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. El tema del mensaje de hoy se titula Hijos de Dios. Y el verso 1 del capítulo 3 dice: cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a orar primeramente. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos permite, Señor, volver a estudiar tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque el mensaje tuyo es oportuno, es directo y habla nuestra vida. Bendice este mensaje hasta los lugares a donde tú dispongas o tengas a bien que vaya a llegar. Permite que sea de bendición, la cual, Señor, tú has preparado para cada uno de los que va no solo a disfrutar de este mensaje, sino también va a aprender. Y, Señor, permite que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Y como siempre, Señor, a ti sea la honra y gloria, pues tú eres el único digno de merecerla en Jesús. Te pedimos esto. Amén. Hablar del amor de Jesús para aceptar morir en la cruz de una manera tan humillante como lo hizo, de una manera tan horrenda, y hablar del amor del Padre Celestial, el otorgar a su único Hijo para ser sacrificado, no es otra cosa que la expresión del amor más grande elevada a su máxima potencia. El mismo amor manifestado de dos maneras distintas. La del Hijo, al poner su propia vida para pagar por algo que no cometió. La del Padre Celestial, al idear el plan de salvación de una manera tan perfecta, que es una garantía divina de ser una obra completa y perfecta. Cada uno en sí mismo intensificando la máxima expresión del amor de Dios al ser humano para salvarlo y redimirlo del pecado y de la muerte eterna. El propósito, hermanos míos, de este mensaje es el de llevarnos a nuestro origen. El motivo principal del por qué debo vivir una vida que agrade a Dios, no porque lo tenga que hacer necesariamente, no porque tengamos que pagarle al Señor, porque no importa cuánto haga, jamás en todo lo que Dios nos preste de vida podemos pagar el precio de una salvación tan grande y tan perfecta como la que el Padre determinó y la que su Hijo amado Jesucristo ejecutó por amor a nosotros. Porque el entender el inmerso amor con que el Padre nos ama, que sea precisamente el entendimiento de ese amor con el que el Padre nos ama, el que nos guía a vivir una vida cada vez más santa, y no porque lo tengamos que hacer, sino una vida más santa tan solo por agradarle a Él, tan solo, si se nos permite decirlo, por hacerle sonreír de satisfacción al ver en nosotros, seres humanos imperfectos, un deseo sincero de vivir santamente para Él. Punto número 1 del mensaje. El Calvario
Nos dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Quiero también que rápidamente vaya conmigo al capítulo 53 del libro de Isaías. Quiero que lo tenga ahí también a la mano, porque ese capítulo 53 de Isaías nos hace una descripción clara de todo lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo para poder regalarnos la salvación. Así que la primera cosa que usted tiene que entender el día de hoy, sobre todo si usted es una persona que no ha decidido seguir a Cristo y aceptarle como Salvador, sobre todo si usted que escucha este mensaje es una persona que todavía piensa de manera sincera en su corazón cuál es el propósito por el cual yo estoy en este mundo, y no ha decidido considerar a Dios para aceptarle como Señor y Salvador de su vida a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Déjeme decirle que aunque la salvación es gratis, tuvo un precio muy alto. Isaías 53, los primeros versículos, me voy a permitir leerlo, dice así, antes de continuar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Aquí el profeta está hablando del Señor Jesucristo. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo pasaje habla por sí mismo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Hablar del amor de Dios, hermanos míos, es hablar del Calvario. Hablar del Calvario es hablar del sufrimiento cruel y despiadado por el que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar para poder completar nuestra salvación y para dejarla al alcance de nuestras humanas manos. Hablar del Calvario es voltear nuestra mirada a esa tarde oscura, ensombrecida por el odio de quienes debieron amarlo, su pueblo, y por el pecado de todo el mundo, incluyendo el suyo y el mío. Hablar del amor de Dios, hermanos míos, es voltear y ver clavado, mutilado, ensangrentado a nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo, y escuchar esas vibrantes palabras que aún el día de hoy, para el oído sensible a la voz de Dios, taladran hasta llegar a lo profundo de nuestro corazón. Esas benditas palabras que Él dijo colgado ya en el madero, esas benditas palabras que Él dijo ya después de haber sido azotado y maltratado, escupido y ultrajado. Esas palabras que Él pronunció aún después de escuchar las despreciantes palabras de los líderes religiosos de aquel tiempo y de aquel pueblo a quien solamente había hecho bien. Esas palabras de en Dios confió, venga en Dios a librarle si realmente es su hijo. Pero en los labios del Salvador no hay recriminación. De los labios del Salvador solamente pueden salir esas palabras que han quedado grabadas para la posteridad, aún hasta nuestros días, como las más preciosas palabras jamás dichas por un hombre, porque el Señor Jesucristo, aunque era Dios, también era hombre, por un hombre sobre la tierra,
expresando el más sincero y puro y verdadero amor hacia sus semejantes. Esas palabras que para el oído incircunciso, esas palabras que para el duro de corazón son incomprensibles, pero para el oído sensible a la voz de Dios, como dijimos, taladra hasta llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, dijo el Señor Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras benditas, hermanos míos, son un destello de luz en aquella noche oscura. Son el fiel recordatorio para nosotros de la firmeza de un amor tan grande, quien a pesar de recibir injurias, quien a pesar de recibir desprecios y burlas, lo único que brota de su amante corazón es el deseo sincero de perdonar a sus verdugos, es el deseo sincero de salvar aún a sus propios asesinos. No nos referimos solamente a aquellos que clavaron sus preciosas manos, sino a todos aquellos que, habiendo alguna vez recibido alguna bendición de parte de Él, quizás algún familiar enfermo, quizás una sanidad en ellos mismos, porque mucha de la gente que ese día se paró allí para maldecir al que solo les amó, fue mucha de la gente que le seguía en sus mensajes, fue mucha de la gente que se benefició de su benevolencia, de su bondad. Del mismo modo como hoy en día mucha gente solamente busca a Dios para recibir solamente de Él los beneficios de su poder, los beneficios de su bondad, pero no hay un corazón sincero para servirle, mucho menos para rendirse a Él. De tal manera que en estos tiempos de crisis encontramos muchas veces las iglesias llenas de gentes, pero no de gentes dispuestas a buscar a Dios, sino de gentes dispuestas a buscar soluciones egoístas a sus sinceras necesidades. Pero por más sincera y verdadera que pueda ser una necesidad, cuando buscamos a Dios tan solo con el único fin de obtener de Él el beneficio que nos aqueja y pretender siguiendo nuestra vida pecaminosa, nos hace iguales a aquellos que clavaron sus manos, nos hace iguales a aquellos que se unieron a aquella orden siniestra de decir que es culpable de muerte y de darle la espalda al que siempre estuvo con ellos. Sin embargo, en estos tiempos, como lo fue en la hora de la dura prueba, el amante corazón del Señor no está para reprochar. Todavía no es el tiempo. Habrá seguramente un tiempo determinado por Dios para juzgar, pero todavía el día de hoy es un día de gracia donde se manifiesta el amor de Dios a todos los seres humanos, a todos los hombres. Todavía el día de hoy es un día de salvación. Y todavía el día de hoy, en el eco de la inmensidad, podemos escuchar, si somos sensibles, aquellas benditas palabras del Salvador colgado del cruel madero. En lugar de contestar a las injurias, Él solo dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Injurias que al principio los dos mismos ladrones que estaban con Él, los dos injuriaban al amado Jesús, como nos dice Marcos 15:32. Pero seguramente esa palabra de Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, hizo eco y comenzó a taladrar el corazón de uno de ellos. El resto de la historia, la mayoría de nosotros la conocemos. La palabra del Señor dice en Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su dolor, fuimos nosotros curados. Y luego el mismo pasaje también dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Lo ve usted?
Hermano mío, en lugar de castigarme a mí, en lugar de castigarlo a usted, el Padre castigó a nuestro Señor Jesucristo. El Padre cargó mi pecado y su pecado en la humanidad de Jesús. Esa sin duda es la muestra más grande del amor de Dios por el ser humano. Y de ese modo, hermanos míos, aquellas manos benditas que solo sirvieron para bendecir y sanar a quienes tocaron, ahora soportaban no solo el dolor de sentir aquellos clavos oxidados en sus nervios, sino el dolor de nuestros más oscuros pecados, agolparse en él. Aún aquellos pensamientos más oscuros que han pasado por nuestra mente en un instante, como el relámpago en una noche oscura, eran cargados en nuestro amoroso Salvador Jesucristo. Sus pies, que siempre llevaron por doquier el mensaje del reino celestial, ese mensaje de parte de Dios de paz y de esperanza, ahora recibían su retribución clavados a un madero inerte, como si se tratara de los pies de un cobarde asesino, como si se tratara de los pies de un traidor a la nación. Ya no pueden andar más. Su costado fue totalmente molido, su espalda lacerada con el látigo conocido por los romanos como el látigo de 5 colas, aquel látigo que tenía en cada uno de sus brazos pedazos de hueso o de hierro afilado, y que al incrustarse en la espalda era un látigo que tenía al final una terminación como la palma de la mano, y en cada uno de esos brazos ese látigo llamado de 5 colas tenía incrustaciones de hueso y incrustaciones de metal, de tal manera que al pegar sobre la espalda desnuda iban rasgando la piel. Algunos historiadores del primer siglo afirman que muchos acusados morían desangrados aún antes de ir a la cruz, tan solo después de recibir aquellos tremendos latigazos. Aquella escena era tan horrenda que algunos historiadores han detallado y se han limitado a decir que muchas veces los órganos internos eran expuestos hacia el exterior como consecuencia de los duros latigazos. Aquel duro látigo de los romanos laceraba la espalda del amante Salvador, arrancaba consigo pedazos de piel, dejando su cuerpo en carne viva. No obstante, para él no hay consuelo. Sus discípulos, a quienes consideraba también como sus amigos, lo han abandonado presas del miedo. Lamentablemente, nosotros hoy en día, a pesar de recibir día a día su bendición, a pesar de recibir la confianza de que nuestro Señor no solamente es nuestro Salvador, sino también su amistad, al experimentar de primera mano todos los días su bondad y su misericordia, aun a pesar de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, no debemos pensar que los discípulos fueron tan injustos, porque muchas veces nosotros hemos cometido el mismo error que ellos, abandonando por momentos a aquel que siempre nos ha amado. En algunas ocasiones también presa del miedo. Al tomar miedo, al tomar aquel licor, por miedo de quedar mal con tus amigos. Muchas veces le hemos abandonado al tener miedo y entregar tu virginidad, ya seas hombre o mujer, por el miedo de perder a tu pareja, al obrar mal en tu trabajo, por el miedo de perderlo, y cuando él más ha necesitado de nuestra amistad, en esos momentos de decisión, entre hacer
lo correcto o desobedecer y darle la espalda, muchas veces también, con dura tristeza, debemos reconocer que también, al igual que los discípulos, en lugar de hacer lo correcto y de agradarle a Él, le hemos dado la espalda. Y de esta manera, hermanos míos, ahí vemos al Hijo de Dios colgando de aquel madero. En sus horas más largas de agonía, nuestro amante Salvador pende de una cruz en la cima de aquel monte llamado de la Calavera. Imagino, como decía un predicador que leí hace algunos años, imagino la imagen en el cielo. Imagino qué habrá sucedido en el cielo en aquel preciso momento. Toda aquella multitud de ángeles y todo su ejército contemplando con asombro cómo es que su Señor y su Rey era mutilado, humillado por simples mortales, apretando quizás los puños de impotencia al no hacer nada, esperando con suma atención el menor movimiento de su dedo de Jesús o la más mínima señal que Él les hiciera a ellos para terminar con este sufrimiento que ellos mismos no entienden, pero que con lealtad infinita cumplen con sus órdenes de no intervenir. Aun con todo, ellos esperan la menor señal para terminar con esto y bajar en legiones para devastar Jerusalén y destruir a aquellos mortales que con perversidad despiadada aniquilaban a quien solo les hizo bien. Pero no hay señal que les llegue a los ángeles, salvo aquella que indica que todo está a punto de terminar. Aquellas palabras solemnes que indican que el final se acercaba. Y después de encomendar su espíritu al Padre, el Señor Jesús, nuestro amante Salvador, murió, entregó su vida en aquella cruz para pagar el precio que nosotros debimos pagar, para sufrir en sí mismo lo que nosotros debimos sufrir, y para volver a restaurar a través de Él y solo para Él el camino que construye la relación personal con Dios. Pero hay una sorpresa más. Antes que acabe el día, el Padre Celestial está satisfecho con ese perfecto sacrificio hecho por el Hijo y decide sellar con su decreto divino algo que nadie esperaba, ni los ángeles del cielo, ni mucho menos el diablo en la tierra. A partir de allí, ese decreto del Padre establece, y escuche usted que no tiene a Cristo en su corazón, a partir de ese sacrificio santo, único y perfecto, el decreto del Padre Celestial es el siguiente: que cualquier ser humano, sin importar la raza, sin importar la cultura en la que vive, cualquier ser humano que abrace y que reconozca con amor y con sinceridad el inmenso sacrificio de su amado Hijo, aquel ser humano que en ese acto de amor sincero reconozca que es pecador delante de Dios y reconozca que Él, como yo en su momento al estar sin Cristo, como usted al estar sin Cristo, si es que ahora ya es hijo de Dios, en lugar de Jesús recibir nuestro castigo, nosotros debimos de haber recibido ese castigo. Si con amor sincero usted se reconoce pecador también y abraza ese precioso sacrificio, lo acepta y le hace Señor de su vida, no solamente, escuche usted, y esto es lo precioso del mensaje, no solamente tendrá el derecho de entrar en su reino, no solamente tendrá el derecho de ser ciudadanos cuando partamos de este mundo, de aquella ciudad celestial, aquella preciosa ciudad que la Biblia describe, que tiene calles como de oro,
que hay un mar que se refleja un limpio y brillante cristal. Aquella ciudad donde seguramente, si usted tiene seres queridos que han puesto sus vidas en Cristo y en nuestro Dios, ahora descansan de aquella paz eterna. No solamente si acepta a Cristo, usted ahora podrá ser ciudadano de esta preciosa ciudad, sino que lo más importante de la salvación es que si usted acepta a Cristo, o si usted ya lo ha aceptado, sepa, hermano, si es que lo ha olvidado, que desde ese momento usted y yo no tan solo somos salvos de la perdición eterna, no tan solo tenemos el derecho de ser ciudadanos de la Jerusalén celestial cuando nos llegue el día, sino que también, como dice Juan 1:12, tenemos el precioso derecho de ser llamados hijos de Dios, con el propósito de que, del mismo modo como Él lo hizo, nosotros también procuremos con amor y con diligencia ser la máxima expresión del amor de Jesús aquí en la tierra. A partir de aquí, todo lo demás y el por qué vivir una vida agradable a Dios y una vida santa para Él comienza a tener mayor sentido, como nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Cuán grande amor es con el amor con el que Dios nos ha amado. Él bien podía habernos salvado y hacernos sus siervos, pero Él dice no. No solo mis siervos, no solo mis amigos, no solo mi pueblo, sino también mis hijos. Ustedes ahora son mis hijos. Ahora entiende por qué usted y yo debemos vivir una vida que agrade a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Señor Jesucristo. Mirad cuán amor les ha dado el Padre, nos ha dado el Padre, de ser hechos hijos de Dios. Como conclusión, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo en la cruz, con un propósito. Escuche usted cuál es ese propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Está usted viviendo así? Dios le bendiga. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque, wow, tu amor es inmenso, tu amor es incomprensible para nuestras mentes, pero es real. Permite, por favor, si hay alguien que ha sido tocado por este mensaje, alguien que no te tiene como Señor y Salvador, te pido, Padre Santo, que tú permitas que la luz de este mensaje, la luz del Evangelio, llegue a su corazón y que acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por lo demás, a los que ya somos hechos hijos tuyos, seguramente este mensaje nos va a servir para recordar el por qué debemos vivir una vida agradable a ti. No solamente porque ahora hemos entrado en una religión que se llama cristianismo y ahora tenemos una lista de cosas que debemos cumplir y una lista de cosas que no debemos de hacer, sino que entendamos que en correspondencia a ese inmenso amor, aunque nunca lo vayamos a poder pagar, pero ese es parte de tu propósito, que seamos un pueblo de sacerdotes reales, provenientes de ti, un pueblo que alumbre en medio de la oscuridad del pecado. Permítenos, Padre, seguir brillando en medio de la oscuridad. Permítenos seguir siendo bendición, primeramente para nuestras familias, que son las personas más cercanas a nosotros, y después a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que aún no te conocen. Nuestros hermanos que ya te conocen, permítenos ser ejemplo, y a nuestros amigos,
o a la gente que tú vayas a poner, Señor, a nuestro alcance, con la que interactuemos. Permite que seamos no solo luz, sino también ejemplo para que ellos puedan encontrar el camino hacia ti, que es el Señor Jesucristo, como Señor y Salvador en sus vidas. Por lo demás, como siempre, te damos la honra y gloria, solamente sea para ti y para tu único Hijo Jesucristo, nuestro amado y precioso Salvador, en quien te damos gracias. Amén y amén. Por nuestra parte es todo, hermanos, que Dios les bendiga ricamente.